De las mejores prácticas de la vida, aprender a respirar. ¿Sabías que hay una técnica de respiración desarrollada hace más de 60 años que podría transformar tu salud respiratoria y quizás puede reducir alguna necesidad de algunos medicamentos? Pues quiero darte una bienvenida a un mundo de algo que yo vine a descubrir hace poco, que es el método buteyko, una práctica que promete mejorar significativamente la calidad de vida de quienes sufren de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Será que todo esto es verdad? ¿Será que uno sí puede hacer algo a través de la respiración? Pues fíjate que parece que la literatura nos muestra que este método de respiración, que no necesariamente tiene que ser mejor que otro, es sencillamente un método de alguien. A la hora de analizar esto, la conciencia de traer la respiración a la vida, de generar un método consciente de respiración, nos trae grandes beneficios para nuestra salud. Tú puedes escoger algún otro. Yo simplemente te quiero mostrar que trayéndole conciencia a tu respiración vas a tener grandes cambios. El método buteyko fue desarrollado en la década de los 50 por Konstantin Buteyko, que era un médico ruso con una visión innovadora sobre la respiración. A él le gustaba observar a los pacientes con diversas enfermedades respiratorias y Buteyko postuló para que muchas de estas afecciones estaban relacionadas con la hiperventilación crónica. ¿Qué es la hiperventilación crónica? Digamos que fisiológicamente la hiperventilación tiene una definición diferente, pero es este mecanismo por el cual una persona empieza a respirar. Con esa hipótesis, formuló un método para mejorar la respiración y por ende la salud en general. El doctor Konstantin desarrolló una hipótesis sobre la hiperventilación crónica y él decía que reduce los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. En este caso, una persona que está respirando más de la cuenta, en medicina y en fisiología la hiperventilación quiere decir otra cosa, pero para términos prácticos vamos a utilizar ese término de estar respirando más de la cuenta con una frecuencia respiratoria mucho más alta, desencadenando una serie de respuestas fisiológicas adversas. Mantener niveles adecuados de CO2 es crucial para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que cuando nosotros inspiramos, metemos oxígeno y cuando expiramos, sacamos CO2. Pero el CO2 no quiere decir que sea malo. Hay que tener condiciones adecuadas de CO2 en el cuerpo, así como las condiciones adecuadas de oxígeno. Cuando yo tengo alguna práctica en la que yo estoy eliminando más CO2 del que debería, pues le estoy trayendo a mi cuerpo una consecuencia que yo no quiero que eso suceda. La regulación del pH en el cuerpo, el CO2 se convierte en ácido carbónico en la sangre, ayudando a mantener el pH en ese rango tan estrecho que tenemos el pH de la sangre. El estado o estar hiperventilando reduce el CO2 porque hace que yo esté eliminando mucho más, lo que puede llevar a un estado que se conoce como una alcalosis, es decir, lo contrario a una acidosis, que trata de desviar mi pH haciendo una alcalosis respiratoria, afectando muy negativamente la función celular. La liberación de oxígeno, hay una cosa que se llama el efecto de Bohr, que describe cómo la disminución del CO2 aumenta la afinidad de la hemoglobina para captar oxígeno, dificultando la liberación en los tejidos. Es decir, en la medida en que yo voy eliminando más CO2, el oxígeno inspirado se pega mucho más a la molécula que lo transporta a la sangre, que es la hemoglobina, y no le permite soltarlo hacia los tejidos. Normalizar los niveles de CO2 va a mejorar la oxigenación, o sea, trayéndole nuevamente como ese equilibrio. Entonces, al entrenar a las personas para respirar menos profundamente y por la nariz, el método buteyko ayuda a evitar la pérdida excesiva de CO2, reduciendo los síntomas de enfermedades respiratorias como el asma y como podría ser la mejoría de la calidad de vida. Entonces, las técnicas, ¿cómo son? Se basa en la reducción de estar respirando varias veces. El término correcto de esto sería taquipnea crónica mediante técnicas de respiración controlada y consciente. Los principios básicos incluyen respirar menos y más suavemente. En lugar de respirar profundamente, se promueve la respiración nasal superficial y lenta para producir la pérdida de CO2, que sea mucho más lenta. La respiración nasal se enfatiza justamente en ayudar a humidificar y calentar el aire inhalado para filtrar las partículas. Parte de eso también, por eso es que tenemos pelitos dentro de la nariz. Se utilizan ejercicios también para aumentar la tolerancia al CO2, mejorando la eficiencia de la respiración, es decir, tratando de retener un poco más el aire, tener una pausa controlada,
que es un elemento absolutamente central en la práctica de la respiración butéico, que consiste en los siguientes pasos. Se hace primero una exhalación natural. El paciente exhala naturalmente, suavemente, retiene la respiración después de una exhalación normal sin forzar, simplemente se retiene. Se hace la medición de la pausa, se mide el tiempo que la persona puede mantener cómodamente la respiración antes de sentir la necesidad de inhalar, y este tiempo, conocido como la pausa controlada, es algo que vamos a simplemente tener en cuenta y lo vamos a medir. Luego vamos a tener un incremento gradual de ese tiempo. No tenemos que forzarlo, cada uno va siguiendo su propio tiempo, pero ese incremento gradual de la pausa va mostrando también una mejoría en la adaptación, y eso va mostrando también una mejoría en la tolerancia al CO2. Luego hay una relajación que enfatiza la importancia de relajarse para reducir la frecuencia y la profundidad de la respiración, y luego viene la respiración nuevamente, la inspiración nuevamente. Las técnicas de respiración durante el ejercicio físico, que también puede haber del método buteico, incorpora técnicas que pueden ser utilizadas en cualquier ejercicio. Entonces va a haber respiración nasal continua durante el ejercicio para que la gente, todos los practicantes, todo el tiempo estén manteniendo respiración nasal para mantener los niveles óptimos de CO2. Debe haber un control completamente consciente. Se debe evitar justamente el aumento en la frecuencia respiratoria. Lo que vuelvo y te digo, el término correcto no es hiperventilación, sino es taquipnea. Yo dije hiperventilación simplemente para que sea fácil de entender. Pero eso nos permite tener un ritmo controlado, regular. La intensidad del ejercicio va a ir determinando la capacidad de mantener la respiración nasal o no. O sea, no tiene que ser algo que estás jugando fútbol y estás... No tiene que ser súper incómodo. Pero hemos visto que hay patologías como por ejemplo el asma, donde se puede utilizar de manera muy adecuada y le funciona a algunas personas. Es ampliamente recomendado por algunas personas en el manejo del asma. No quiere decir que es lo único que se debe hacer, ojo. No quiere decir que por eso vas a dejar los inhaladores, ni más faltaba. Pero los ejercicios ayudan a la respiración, a reducir los síntomas respiratorios del asma, la dependencia o el uso frecuente de algunos medicamentos. Varios estudios muestran que los pacientes asmáticos que practican este método experimentan una reducción significativa en la frecuencia y en la severidad de ataques asmáticos. Hay un estudio del New Zealand Medical Journal que encontró que los pacientes con asma que practicaban este método redujeron el uso de broncodilatadores en el 90% y el uso de esteroides hasta en un 50% después de 6 meses de entrenamiento regular. Eso quiere decir que es algo que funciona, pero también quiere decir que es algo que no tiene por qué ocurrir de la noche a la mañana. Hay otras condiciones respiratorias donde también se ha visto los beneficios, como en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la apnea del sueño también puede servir. Esta técnica puede ayudar a mejorar la eficiencia respiratoria y reducir como esa fatiga respiratoria, que es lo que conocemos como la disnea. Hay algunos pacientes con EPOC en los estados, dependiendo del estadio y dependiendo de lo que tengan, porque los pacientes, digamos, cuando tienen enfisema pulmonar, justamente no pueden eliminar el aire. Entonces, y los pacientes cuando tienen una bronquitis crónica demasiado alta empiezan a tener respiraciones muy superficiales y empiezan a tener estancamiento del aire. Pero tener una práctica respiratoria que les permita hacer una conciencia mucho más alta de la respiración parece que les puede servir bastante bien, y de nuevo hay literatura que puede soportar algo de esto. La respiración nasal en la apnea del sueño, que son estos pacientes que cuando están durmiendo, de pronto están durmiendo, pasa mucho cuando están roncando, que están en el ronquido y de pronto y se quedan completamente quietos sin respirar, pasa un tiempo que no respiran y otra vez vuelven y siguen ese periodo, que es lo que se conoce como apnea del sueño. La respiración nasal y la práctica de la respiración nasal durante el día puede ayudar a disminuir la incidencia, es decir, los casos nuevos de eventos de apnea, mejorando la calidad del sueño y reduciendo los síntomas diurnos asociados a la apnea del sueño. Entonces, esta técnica es comúnmente aplicada para el manejo también de la ansiedad y del estrés. Funciona muchísimo que una persona haga una práctica de respiración. Hay muchas prácticas de meditación donde lo que hacen las personas es simplemente enfocarse en la respiración, y enfocarse en la respiración ayuda a regular el sistema nervioso parasimpático. Eso va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la presión arterial y muchos síntomas que pueden tener muchas personas por la ansiedad y por el estrés. Cuando yo vuelvo y traigo control de mi respiración, este método nos puede ayudar a reducir esos síntomas, haciendo que una persona se sienta mucho más calmada, mucho más relajada, y es algo que tú puedes hacer llevándolo a cualquier parte. Lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Imagínate cómo uno puede mejorar la calidad de vida de las personas simplemente. Tantas personas que hoy en día tienen desespero, tienen ansiedad, tienen angustia. ¿Cómo les podemos ayudar
con algo tan sencillo. Obviamente, como en todo, hay desafíos y hay limitaciones. Hay muchas críticas, hay muchas controversias. Obviamente no faltará el que diga, uy, Jaramillo está promoviendo que una persona deje de usar inhaladores. Vuelvo y te digo, no estoy diciendo eso. Pero si tú puedes tener una práctica de respiración que te ayude complementariamente con los inhaladores, yo tuve asma por muchos años. Se me quitó hace más de como 14 años, 15 años. Pero es algo que puede servir. A mí me habría encantado haber sabido de esto antes. Algo que me hubiera ayudado tantos turnos, tantas veces que yo estaba en el hospital teniendo un broncoespasmo y estaba yo trabajando en el hospital pegado a una máscara para poder seguir trabajando. Es algo muy incómodo. Entonces, a pesar de todos los beneficios reportados, pues siempre hay controversias. Y es que hay falta en la estandarización. No existe un protocolo estándar para la implementación de este método. Y eso va a dificultar la comparación con resultados y con estudios que tenemos. La teoría del CO2, mantener el aire de manera crónica y los niveles bajos de CO2 son la causa de algunas enfermedades que no está completamente respaldado por la evidencia actual. Con lo cual estoy completamente de acuerdo. No está completamente respaldado, sin embargo, no quiere decir que dentro de un tiempo no pueda haber algo de evidencia que lo soporte. Y al final quédate conmigo porque te voy a decir para mí cuál es la gran conclusión de todo esto. La integración de esta práctica dentro de la práctica clínica para algunos puede ser una opción, para otros no. Nosotros lo que nos entrenan siempre es para ir con las cosas que son como más fijas hacia la farmacología, pues puede haber que algunas personas crean que esto no sirve absolutamente para nada. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer para combinar esto es tener en cuenta que lo primero es siempre garantizar la salud de los pacientes, la parte más segura, y si la seguridad se la tenemos que garantizar de forma primaria con un inhalador, de forma primaria con un corticoide, eso es lo que tenemos que dar. Esta serie de técnicas las vamos a implementar como algo complementario. Entonces, la terapia farmacológica es la base y las terapias respiratorias de conciencia en la respiración van a ser algo complementario. Para hacer rehabilitación pulmonar, me parece que es de esas cosas que puede tener un montón de práctica exitosa hacia el futuro. No encontré demasiada evidencia al respecto, pero es un ejercicio de conciencia, de entrenamiento, de mejoría, de mantenimiento de los músculos accesorios también de la respiración, de tener movimientos conscientes del diafragma. Me parece algo que es absolutamente maravilloso. Entonces, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, pues yo creo que les puede servir. En terapias psicológicas, creo que también les puede servir un montón. Terapias cognitivo-conductuales para manejo del estrés, de la ansiedad, yo creo que es algo que le puede servir demasiado a los pacientes. Yo creo que la estrategia para la implementación de estudios clínicos, pues es algo que solamente se hace a partir de la capacitación de personas que les sigue interesando ampliar un poco más los horizontes, a todos los colegas, los médicos, a las personas que trabajan en el gremio, como las enfermeras, los fisioterapeutas y otros profesionales de la salud, ¿por qué no los psicólogos? Que esto puede incluir pues talleres en línea, cursos, prácticas, simplemente leer de esto, y a la larga lo que yo estoy haciendo es informarte de algo, pero que también los pacientes sepan como un programa de educación cómo pueden mejorar en parte su respiración. Y yo creo que este método es algo que se puede incluir dentro de la rutina diaria de 3-5 minuticos de tu vida, y esto puede ofrecerse en diferentes partes con una ventaja, que es algo que se puede llevar a cualquier parte. Que si tienen que haber protocolos para las enfermedades respiratorias asegurando que se dé como una opción complementaria, pues yo creo que no se tiene que obligar a nadie a hacer absolutamente nada. Pero seguir haciendo evaluación y seguimiento definitivamente es algo que podemos seguir haciendo para ir entendiendo cada vez más cómo este método o cualquier otro nos puede servir. Sin embargo, quiero que me prestes atención a esto. Sobre la respiración, quiero que recuerdes que es un acto que realizamos inconscientemente miles de veces al día. Guarda en su inmensa simplicidad el poder de transformar nuestra salud y nuestro bienestar. Cuando hacemos de la respiración un acto consciente, estamos haciendo una práctica sencilla de meditación. Esto es simplemente un método más, pero nos recuerda que la conciencia y el control de la respiración reside en la llave para poder equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente. En un mundo donde las soluciones rápidas y los medicamentos que son necesarios, pero las soluciones rápidas nos dominan, esta técnica nos puede invitar a parar, observar, a redescubrir y a valorar la capacidad innata de nuestro cuerpo para sanar y equilibrarse. A través de la respiración controlada, sea cual sea, encontramos no solamente el alivio físico, sino también una conexión muy profunda con nosotros mismos y también con la esencia misma de nuestra conciencia. Te mando un abrazo grande. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en este video. Recuerda también, antes de irte, por favor, dale like a los videos para que más personas sigan encontrando esto. Y recuerda que el mayor propósito de este canal es que tú te hagas dueño de tu vida. Y cuando te haces dueño de tu vida, la salud cambia para siempre. Recuerda también, antes de irte, suscribirte al canal y activar la campanita. De esa manera, siempre que hacemos un video nuevo, tú eres la primera persona que se entera. Quiero darte las gracias. Nos vemos pronto.